Hola a todos. Vamos a resolver este ejercicio de oposiciones de acceso a profesor de secundaria de física y química que se propuso hace unos años en un examen en una comunidad autónoma. El ejercicio en sí dice que hay una varilla conductora de masa de 10 gramos, longitud 20 centímetros y una resistencia eléctrica de 10 ohmios que va canalizando por unos carriles conductores, eso es importante, paralelos que forman un ángulo de 30 grados por la horizontal. Los carriles se cierran por su parte inferior por un conductor paralelo, tal como se indica en la figura. Bien, vamos a describir un poquito la figura. Básicamente, la varilla que desciende es esta de aquí. Bueno, se supone que está bajando por algún tipo de guía, de forma que no se cae, porque como está inclinado 30 grados respecto de la horizontal, vamos a suponer que la horizontal es este plano, sería la mesa sobre la que está apoyada ese sistema. La varilla está deslizando según a una determinada velocidad, y lo representa en la figura, y desliza a lo largo de esas guías, que también son metálicas, y se cierran por debajo con otro conductor. Lo dice bien claro el enunciado que todo está formado por conductores, de forma que ahí lo que se está formando es una espiga. Se está formando una espiga, pero con sección cada vez más pequeña, ¿verdad? Porque la varilla va bajando. La varilla va bajando, entendemos que por su propio peso, ¿no? Bien. Dice que en esa región existe un campo magnético uniforme, constante, perpendicular al plano horizontal sobre el que se apoyan los carriles, de valor de un Tesla. Vale, esto es de 90 grados y el valor de ese campo magnético es de un Tesla. El campo magnético va dirigido hacia arriba, perpendicular a esa base sobre la que está apoyada todo ese circuito conductor, por el que está deslizando la varilla. Bien, ahora pondremos una vista lateral que nos ayudará a la hora de plantear todas las fuerzas que actúan sobre el ejercicio. Este ejercicio tiene dos apartados. Dice que antes de preguntar algo en concreto, hace una aseveración. Dice que el movimiento de la varilla sobre los carriles primero es acelerado, convirtiéndose posteriormente en uniforme. La primera cuestión que dice, o que pide, es que razonemos físicamente qué sucede ahí. ¿Por qué la varilla se desliza primero con movimiento acelerado y posteriormente con movimiento uniforme? Bueno, esto es un ejercicio de mecánica, de dinámica, también con relación con campo magnético e inducción electromagnética. Por lo que, como todo el ejercicio de física, lo que hay que tener claro primero, evidentemente, es el planteamiento, ¿no? Es qué sucede ahí, analizarlo físicamente y luego ya directamente pasaremos a la resolución. ¿Qué está pasando ahí físicamente? ¿Por qué la varilla al principio se mueve con cierta aceleración y posteriormente pasa a moverse con velocidad constante? Bueno, este es el suelo, ¿no? Sobre el que está apoyada la varilla, ¿verdad? Supongamos que esta es la varilla, estos son los conductores y este es el ángulo, ¿de acuerdo? El campo magnético no voy a dibujar toda la línea, evidentemente, las líneas de campo magnético van dirigidas hacia arriba. De forma que forman 90 grados con la horizontal. La varilla se está desplazando, si dibujamos el vector velocidad de la varilla se desplaza así. Bueno, imaginaros que no hay campo magnético. Pues si no hay campo magnético, evidentemente la varilla se mueve por su propio peso. La única fuerza que actuaría sobre la varilla sería la del peso. Por lo tanto, está totalmente justificado que el movimiento sea acelerado, ¿verdad? Incluso existiendo campo magnético, hay un momento en los que el campo, la velocidad del móvil ese de esa varilla es variable. Lo que sí tenemos claro es que si no hay campo magnético, el movimiento evidentemente va a ser acelerado. Obviamente la aceleración no será la de la gravedad, porque hay que descomponer el peso en sus dos componentes, la tangencial y la normal. Bien, eso en principio parece que lo tenemos claro, pero ¿por qué cuando hay un campo magnético parece ser que el movimiento cambia de acelerado a uniforme? Está claro que hay algo que tiene que ir frenando la varilla. Pero claro, la frena, pero sin llegar a pararla. Tampoco, porque dice que la varilla pasa de acelerado a uniforme y a partir de ahí continúa moviéndose con cierta velocidad, pero no llega a pararse, ¿verdad? Esto es algo muy, muy, muy parecido a lo que sucede cuando un objeto cae inmerso en un fluido real. Por ejemplo, cuando algo cae en el aire. Cuando algo cae en el aire, si tenemos en cuenta la fuerza de rozamiento del aire con el objeto que cae, caso típico de un paracaidista, por ejemplo, sabemos que el objeto nunca llega a alcanzar
la velocidad que teóricamente lo dice la fórmula de movimiento acelerado, que sería prácticamente infinita, ¿no? Siempre hay una velocidad límite, a partir de la cual ya la resistencia es muy grande y se iguala al peso. Aquí va a suceder algo parecido. ¿De dónde viene esa fuerza que frena la varilla? Bien, como se puede ver en el dibujo de la derecha, la varilla forma con el resto de conductores, ¿verdad?, un circuito cerrado. Es una espira magnética. Y esa espira está atravesada por el campo magnético. Porque yo no he dibujado toda la línea, pero se supone que el campo magnético existe en todo el espacio, no tiene ningún tipo de limitación. Por lo tanto, la varilla está recorrida por un campo magnético. Nosotros sabemos que si en una espira hay variación de flujo magnético, se produce o se genera una fuerza electromotriz, una diferencia de potencial. Si esa diferencia de potencial aparece en un circuito cerrado, como es este, y ese circuito tiene una resistencia concreta, por la ley de Ohm, circulará una intensidad de corriente por esta espira. Bien, la pregunta es, ¿hay variación del flujo? Bueno, nos vamos a la fórmula. La fórmula dice que el flujo magnético, ¿verdad?, es B por S, en producto escalar. B por S por el coseno del ángulo que forma. Valor de la inducción magnética, valor de la superficie y coseno del ángulo que forma. Vamos a ver. Esta superficie, ¿no? Si nos vamos ahora al dibujo de la izquierda, el vector superficie está dirigido en esta dirección, ¿verdad? Bien, perpendicular a la varilla y forma, a la superficie que forma la varilla con los conductores, y forma un ángulo concreto con B, que ahora mismo no nos interesa. Pero el caso es que el ángulo siempre es el mismo, ¿verdad? Por lo tanto, ese ángulo no varía. Quizás que sería más adecuado, ¿no?, llamarle en este caso beta. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque alfa, ¿vale? Alfa le han llamado al ángulo que forma ese plano inclinado, formado por las dos láminas a través de las que desliza la varilla. Pues, para no llevar a un posible error, le llamamos beta, ¿vale?, aunque habitualmente se le suele llamar alfa, al ángulo que forma el vector superficie con el campo magnético. En definitiva, el ángulo del producto escalar. Bueno, ese beta evidentemente no varía, porque ni varía la dirección de la superficie ni la dirección del campo. ¿Varía el campo? No. El campo es uniforme, un Tesla. ¿Varía la superficie? Sí. Sí. Esta superficie cada vez es más pequeña. Como cada vez es más pequeña, hay una variación del flujo neto a través de esa superficie. Por lo tanto, evidentemente, esto no es cero y por lo tanto se genera una fuerza electromotriz. Aparece una diferencia de potencial en la espira y como tiene una resistencia de 10 ohmios, circula una corriente determinada. Muy bien. Bueno, acabamos de demostrar que aparece una fuerza electromotriz de valor, el que sea, ahora lo calcularemos. Bien, y por lo tanto circula una corriente eléctrica. La corriente eléctrica, ¿en qué sentido va a circular? Bueno, de esta fórmula, ¿vale? De esta ley, el signo menos, sabemos que indica que la aparición de esa fuerza electromotriz se opone a la variación de flujo que la ha provocado. Como el flujo ha variado, y en este caso ha disminuido, la fuerza electromotriz tiene el sentido tal que tiende a hacer de nuevo aumentar el flujo, se opone a la causa que la ha provocado. Eso significa que, como tenemos que elegir o decidir cuál es el sentido de circulación de la corriente, horario o antihorario, el sentido será aquel que haga o tienda a aumentar el flujo magnético. ¿De acuerdo? Ahora veremos el sentido, ¿vale? Ahora veremos el sentido en el que circula esa corriente eléctrica. Bueno, ya sabemos que hay una varilla moviéndose por ella por la que circula una corriente eléctrica, generada a su vez por la variación de flujo. Sabemos que cuando un conductor está inmerso en un campo magnético y por él circula determinada corriente, sobre él aparece una fuerza magnética.
de valor S de ahí. Y por el producto vectorial de la longitud por el campo magnético. Bueno, pues esta varilla de aquí, que es la que se está moviendo, tiene una determinada longitud, la sabemos, 20 centímetros, está inmersa en un campo magnético, que también lo sabemos, y circula una corriente eléctrica, no la sabemos, pero podemos calcularla, o podríamos calcularla. Lo que sí ya hemos determinado es por qué sucede esa fuerza, por qué aparece esa fuerza y por qué aparece esa intensidad, porque había variación de flujo, lo cual hace que aparezca una fuerza electromotriz. Muy bien. En definitiva, acabamos de demostrar que aparece una fuerza sobre esa varilla. Esa fuerza tenderá a frenar o a acelerar la varilla. Si tiende a acelerarla, evidentemente la varilla cada vez irá más rápido, ¿no? Porque se sumará el efecto del peso con la fuerza magnética. Yo creo que no será así. Debe ser una fuerza que se opone al movimiento. Supongo que tiene que tirar hacia el sentido contrario de la componente tangencial del peso. Pero ahora lo veremos. Bueno, ya está casi demostrado. Ya sabemos que hay una fuerza magnética. ¿En qué sentido va dirigida esa fuerza magnética? Bueno, la dirección ya lo sabemos que es la perpendicular común a L y a B por el producto vectorial, y el sentido se obtiene mediante la famosa regla del tornillo del sacacorcho, ¿verdad? Giramos el primer vector sobre el segundo por el camino más corto y eso nos determina, si seguimos lo que haría un destornillador o un sacacorcho, determinamos el sentido que llevaría esa fuerza. Bueno, vamos ya a intentar determinar esos sentidos, que es la parte final de la demostración, ¿no? La parte final de la demostración. En esta varilla, y en su movimiento que forma una espira con el resto de componentes conductores, hay una superficie que va decreciendo, hemos dicho, y eso significa que el flujo disminuye. El flujo es el producto de el campo por la superficie por el coseno del ángulo que forma campo por superficie. Este valor disminuye. Por lo tanto, el flujo magnético está disminuyendo, ¿vale? La intensidad de corriente tiene que circular en el sentido tal que haga o tienda que el flujo vuelva a aumentar. Se opone a la causa que la ha provocado. Muy bien. Imaginemos, bueno, aquí solo hay dos posibilidades, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Y es que la intensidad circule así o la intensidad circule así. El rojo sería sentido horario y el verde, perdón, al contrario, el verde sería sentido antihorario. Rojo, horario, verde, antihorario. Son las dos posibilidades que hay. Bueno, hay que decantarse por una de ellas, ¿verdad? La correcta será aquella que haga, o que su efecto sea el de aumentar el flujo. Bien. El campo magnético va dirigido, ¿no? Si este es, visto de perfil, la espira, ¿no? El campo magnético va dirigido hacia acá y el vector superficie va dirigido hacia acá, ¿verdad? Vale. Aumentar el flujo significa que la espira, como circula corriente por ella, genere un campo magnético del mismo sentido que el que está provocando esa fuerza electromotriz. ¿Por qué? Porque al variar el flujo, en este caso disminuir el flujo, la propia espira, con esa circulación de corriente, genera un campo magnético que tiende a volver a aumentar el flujo. ¿Cómo? Evidentemente creando un campo magnético en el mismo sentido. O por lo menos que tenga una componente en el mismo sentido que ese de ahí. Bien, ahora recurrimos, ¿vale?, a otro concepto de electromagnetismo. Sabemos que una espira por la que circula una corriente eléctrica, genera un campo magnético que está en la base de funcionamiento de la inductancia. Bien, supongamos que la corriente circula en el sentido antihorario, en el sentido de la flecha verde. Sería que viene por aquí, se mete hacia dentro de la pizarra, va hacia allá, sale de la pizarra. Este sería el sentido, ¿vale? Bien, en perspectiva sería mejor. Si nos imaginamos aquí el destornillador o el sacacorcho, mediante la regla del tornillo y sacacorcho también, comprobamos que el corcho sale o el tornillo sale, ¿verdad? Bien.
¿qué campo magnético, qué dirección tendrá el campo magnético que crea esa espiga? Le vamos a llamar, si queréis, B1. La dirección será esa, ¿eh? Porque es perpendicular a la espiga. Es perpendicular a la espiga. Pero tiene una componente vertical paralela a la del campo primitivo. Y una componente una componente horizontal que en principio, no sé si nos vale para algo ahora mismo, pero lo que sí sabemos es que de esta componente o de este campo magnético total hay una componente vertical, ¿verdad? Hay una componente vertical que tiene el mismo sentido que el campo magnético. Si no lo vemos desde ese punto de vista, sin descomponer el campo magnético, como este vector cruza la espiga en esta dirección, ¿verdad? Hace que el flujo, con el sentido o con el signo que habíamos calculado antes, que el flujo aumente. Por lo tanto, la intensidad roja no lo vamos a analizar, la intensidad circula en esa dirección. Bien, esto ya es bastante importante, quizás que sea lo más importante. En el caso de la varilla, la intensidad circula en este sentido. Muy bien. Y por último, lo que nos queda por calcular es el sentido de la fuerza magnética que aparece ahí. Como la fuerza magnética es perpendicular tanto a L como a B, o sea, perpendicular al plano formado por L y B, bueno, ahora lo que sí nos interesa es la vista frontal, que está de aquí. B está dirigido en esta dirección y L va hacia adentro, ¿no? B dirigido hacia arriba, L, vamos a dibujarlo así, va dirigido hacia adentro de la pizarra, ¿correcto? La varilla, visto desde aquí, como un abatimiento. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que la fuerza va dirigida en esta dirección. Es la única dirección perpendicular a la que entra por la pizarra y a la vertical. Sería esta dirección. Y ahora viene lo más importante, determinar el sentido. Claro, el sentido es lo que nos va a determinar si la varilla se acelera, o la varilla se frena. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay que girar el primer vector sobre el segundo por el camino más corto. Esto quizá que cueste un poco más. Bueno, nos imaginamos que el rotulador es el vector L, está dirigido hacia adentro, ¿verdad? Hay que girarlo por el camino más corto hacia B. El camino más corto son 90 grados y no 270, ¿correcto? Habría que girar este sobre la vertical, sobre B. Si giramos así y continuamos girando, evidentemente el tornillo sale hacia la derecha y esa fuerza magnética va hacia la derecha. Bueno, pues esa fuerza, ¿verdad?, tendrá dos componentes. Tendrá una componente dirigida en la tangente, en la dirección del movimiento, y una dirigida en la perpendicular. Bueno, pues esta fuerza, que le vamos a llamar F sub X, es la razón de que la varilla se frene. Ese es el razonamiento principal que habría que hacer en este ejercicio. Luego hay una segunda parte, ¿no? Evidentemente del cálculo concreto de cuánto vale esa fuerza, pero lo más importante, desde mi punto de vista, es analizar conceptualmente los ejercicios de física, y hasta aquí llegaría la parte conceptual de este de aquí. Esa F sub X, esa componente X, es la que está frenando la varilla. Y esa componente X pues depende de la corriente, de la longitud de la varilla y del campo magnético. Esto es constante, por lo tanto es proporcional a la intensidad de corriente que circula por la varilla. Bien, esa es la razón por la cual la varilla se frena. Ya insisto en que habría una segunda parte en la que deberíamos analizar a nivel ya numérico qué es lo que sucede. Eso lo dejaremos para otra cosa.